Estamos con el coordinador de la Central de Trabajadores PIT-CNT, Marcelo Abdala. ¿Cómo le va, Abdala? Buenas tardes. Un gusto, muy buenas tardes. Recién lo bauticé con el nombre de su primo Pablo, pero bueno. Bueno, yo me llamo Pablo también, así que ¿sí? no hay problema. Le digo a la productora que tal me vez estaba bien, Pablo. Tal vez en la época aquella se estilaba más poner dos nombres, ¿no? Sí, así que soy Marcelo Pablo. Son varios los Abdala que andan ahí con actuación pública. Sí, fue una corriente migratoria muy... ¿Y son todos familiares, digamos, familiares lejanos o...? No, yo tuve conversaciones en algunos momentos, tanto con Pablo del Partido Nacional, sí, como con Washington, digamos, y no encontrábamos ningún punto familiar en común. Debe ser un apellido muy común también en el Medio Oriente. Es un apellido, ¿no?, muy común, y en Uruguay sobre fines del siglo XIX, principios del XX, hubieron corrientes migratorias muy grandes de Siria, del Líbano, y por eso allá es un apellido recontra común, y por eso hay distintas ramas aquí en Uruguay. Está bien, y se repartieron bien políticamente, digo. Está ubicado, es un apellido ubicado en distintos lugares, digamos. Está bien, estratégicamente se colocaron en todos lados. ¿Cómo estuvo la movilización de hoy? A mí me dejó muy contento, ¿no? Una movilización coordinada por 18 gremios, principalmente industriales, con el cariño, con el auspicio de la central, movilizó más de 40.000 trabajadores y trabajadoras. Logró, me parece, ubicar los acentos de lo que plantea el movimiento sindical correctamente, en una movilización grande, de alegría, pacífica, muy bien organizada. Y polemizó, tuvo algunas polémicas, siempre con altura y con respeto, y tratando de mirar el desarrollo general de la nación, es decir, haciendo un esfuerzo. Esto no significa que se esté de acuerdo o no, pero sí haciendo un esfuerzo por inscribir las reivindicaciones de los trabajadores en una perspectiva mucho más general que abarca los intereses de las grandes mayorías nacionales en el desarrollo de nuestro país, ¿no? Claro. Uno de los asuntos que pusieron sobre la mesa es el del Fondes. ¿Qué les preocupa de los cambios que puedan introducirse en el Fondes? A esta altura yo creo que sería sano que en la discusión parlamentaria se tomaran en cuenta los puntos de vista que plantea el movimiento sindical. Preocupación no tenemos, estamos ocupados, digamos, en construir un Fondes que sea una herramienta del desarrollo. Y nos quedamos muy contentos cuando conversamos con Tabaré Vázquez, que él subrayó el apoyo explícito a los emprendimientos cooperativos y autogestionados por los trabajadores. Lo que decimos ahora, que estamos en pleno proceso de tratamiento de la ley, es que en la herramienta que fortalece institucionalmente al Fondes y la dota, digamos, de una institucionalidad más adecuada, esa es la intención, que bueno, que tengamos garantías de que el Fondes no va a estar ubicada en el plano de las finanzas tradicionales o las microfinanzas, sino que efectivamente, y esto es muy importante, porque el Fondes no es solamente el Fondes actual, es un germen de una banca de fomento, que es una necesidad del país. Que el Fondes pueda efectivamente operar como banca de fomento que incube, que promueva experiencias productivas nuevas. Eso para nosotros es muy importante. ¿Y no creen que ahí puede haber una coincidencia con la intención que tiene el gobierno? Después de la reunión con Tabaré Vázquez, yo creo que sí. Por eso sostenemos ahora, cuando él nos dijo no solamente que priorizaba la autogestión y que le daba una buena acogida a estos emprendimientos, sino que además él iba a ser respetuoso de la ley que se resuelva en el Parlamento, fue que nosotros ubicamos nuestra propuesta muy concreta para que sea tomada en cuenta por el Poder Ejecutivo y por los legisladores todos, ¿no? Que consiste en lo siguiente, es que el Fondes se financie de un mínimo de un 20% de las ganancias netas del Banco República. Un mínimo del 20%. De un 20%. Que de dicho monto, digamos, las experiencias autogestionadas puedan disponer de un 60% de ese 20%, que cada proyecto en el momento de más riesgo, que es en su inicio, pueda recibir un entorno de un 15% de los recursos anualizados, y de que haya participación de representantes de las empresas autogestionadas en el ámbito en que se administre el Fondes. Con esas cuestiones nosotros estamos festejando que hay una ley del Fondes que apunta a que la autogestión sea una vertiente más de ese desarrollo nacional. ¿Pero usted tiene la certeza de que eso va a estar incluido en el proyecto? Yo tengo la sana expectativa de que sí.
porque estamos en conversaciones con el Poder Ejecutivo al respecto de esto, porque cuando expresamos estas cuestiones en el Parlamento fueron bien acogidas, y bueno, espero que sí, que efectivamente el Parlamento las tome en cuenta, ¿no? Uh-huh. Igual decidieron incluirlo hoy en la plataforma para de alguna manera marcar posición. Sí, y además para que la gente esté sabiendo cuáles son los planteos de la central, ¿no? Yo creo que el movimiento sindical tiene la necesidad de desarrollar una metodología, digamos, en la que además de la reivindicación, además de la propuesta, lo más rigurosamente pensada, digamos, promover que esas cuestiones no estén solamente en la mesa de negociación y de diálogo, que respetamos mucho y que impulsamos mucho, sino también en la propia movilización y lucha de los trabajadores, que es un vector de transformación social, ¿no? Otro de los asuntos que incluyeron es el del TISA, al cual ya adelantó el movimiento sindical, se opone casi que absolutamente. ¿Por qué una posición tan definitiva? Hay muchas diversas teorías sobre la inserción internacional y en particular sobre el comercio internacional. Yo sé que estoy dialogando en un medio que sostiene abiertamente que la proliferación del libre comercio siempre es una ventaja para el desarrollo de un país. Respeto esa concepción, pero discrepo. Yo estoy convencido que en función del desarrollo desigual del capitalismo y en función además de el tipo, digamos, de matriz productiva que predomina en cada uno de los espacios económicos de este planeta, que son además organizados en grandes bloques con una importante presencia de carácter transnacional que controla el 66% del comercio, sí. Cuando se despliega formalizado un tratado de libre comercio o formas de libre comercio entre países de una estructura tan diferente como un país capitalista desarrollado, llamemos por ejemplo Estados Unidos o la Unión Europea, con un país dependiente de nuestra América Latina y en particular Uruguay, un proceso de ese tipo no hace otra cosa que exacerbar la diferencia, va a acumular por economías de aglomeración, por productividad, por desarrollo de las fuerzas productivas en ese país, la dinámica positiva en ese país, y va a supeditar al país más chico a una situación, digamos, de mayor dependencia. Por esa razón nosotros no compartimos que la estrategia de inserción internacional, que es muy importante, es la otra cara de la moneda de la estrategia de desarrollo del país, se base en participar en formas de libre comercio con países de una estructura productiva tan diferente, ¿no? Esto aplicado para el comercio de bienes y también para el comercio de servicios. Pero para colmo de males, todos los elementos que hasta ahora nosotros hemos tenido y que tampoco nadie nos ha dicho que no es así, no nos han desmentido sobre la cuestión del TISA, agravan más y empeoran más aún este elemento general que yo te estoy diciendo. ¿Por qué? ¿No? Porque es una geometría de negociación en donde en apariencia hay alrededor de 50 países, sí. Hay dos grandes bloques, sí. Estados Unidos y la Unión Europea no son solo países, sino son bloques socioeconómicos de determinada dinámica económica, que también está Australia, de un desarrollo más abajo, pero un desarrollo medio, alto, importante, y una serie de países dependientes en los que para ingresar hay que hacer suyo los textos y los acuerdos que ya se hicieron en los países que ya están, en donde se puede considerar que una ley nacional, en función de esa geometría de negociación, una ley nacional resulte inconveniente a la liberalización del comercio de servicios, en donde potencialmente podemos correr el riesgo de que una cosa que es muy sagrada para Uruguay, que son los servicios públicos, y ellos desarrollados en manos del Estado, digamos, pueden quedar comprendidos en alguna de las formas de liberalización y de regulación o privatización abiertamente, claro, que allí se puedan discutir. Claro, pero ahí hay un punto donde el gobierno ya aclaró que eso no va a suceder, digamos, que Uruguay o todos los países que participan de la negociación tienen la posibilidad de excluir algunos servicios del acuerdo. En este caso Uruguay o el Estado uruguayo podría excluir los servicios que el Estado brinda, no sé, telecomunicaciones, etcétera. Yo tengo la sana duda, no de la vocación soberana del gobierno uruguayo, sino yo tengo la sana duda de que un país como Uruguay,
Sí. que es un pulgarcito en la economía internacional. Es el 0,01% del PBI del Mercosur, que todo junto es el 4% del PBI mundial. Tengo la sana duda de que Uruguay, en una geometría de este tipo, pueda hacer prosperar sus intereses ofensivos, es decir, los servicios que Uruguay puede desarrollar, saliendo indemne frente a Estados Unidos, frente a la Unión Europea, en el conjunto de sus intereses Está bien, defensivos. pero Uruguay puede poner las condiciones y si no se aceptan, no participar más de acuerdo. Sí, por esa razón el Poder Ejecutivo dice que bueno, está participando para ver, pero que antes de ingresar van a tomar todos los recaudos para analizar efectivamente qué es lo que sale de allí, y con la garantía de que antes de ingresar hay todo un tratamiento en la sociedad, todo un tratamiento en el Parlamento. Yo me quedo muy contento, ya lo he dicho en otros ámbitos, de que la preocupación del PICNT haya servido para que todo el mundo esté discutiendo este asunto, que venía un poco tapado, digamos, y que eso además se discuta con altura, con fundamentos, y efectivamente entendiendo que la línea de inserción internacional del país es una cosa muy importante para el desarrollo. Hablamos de trabajo. No se puede para nosotros con América Latina. ¿No se puede perder una oportunidad Uruguay quedando afuera de un acuerdo de estas características? Y depende del acuerdo. También se decía hace algún tiempo... Ustedes plantean no ingresar al acuerdo y el gobierno lo que plantea es veamos el juego y si nos sirve seguimos y si no, no. Sí, claro, pero digamos, en esa geometría lo que decimos nosotros está muy difícil que salgan cosas positivas. Lo del secretismo también de la propia negociación del TISA, nosotros nos enteramos... ¿Pero hubo secretismo? El TISA, hay ahí algunos reclamos, particularmente de la delegación de Estados Unidos, de que en algunas áreas de acuerdo, particularmente la que liberaliza los servicios del sistema financiero, no solamente haya secreto en el transcurso de las negociaciones, sino que inclusive el secreto dure 5 años a posteriori de que se firme un acuerdo. Es difícil, con ese método, donde están además las grandes corporaciones internacionales, donde están además los mismos intereses que generaron la crisis financiera del 2008, que fundieron economías enteras y que hoy la estamos pagando particularmente en Europa con millones de desocupados, es difícil desarrollar efectivamente democracia cuando hay ese nivel, digamos, de reserva en las conversaciones. Para nosotros, otro elemento... Ahora, ¿el gobierno también tuvo secretismo? Porque yo estuve buscando material hoy y, por ejemplo, en el año 2013 ya el diario El País había publicado una nota sobre el TISA y la intención de Uruguay de sumarse a ese gran acuerdo de 50 países. Cuando hablamos que estaba ahí, digamos, quizás algunos actores de la sociedad no se involucraron, pero ya había sido... Cuando nosotros hablamos de secretismo, hablamos del TISA, ¿no? Sí, nunca dijimos que el gobierno haya manejado esto de una manera, digamos, secreta. Lo cierto es que nosotros, más allá de eso, nos enteramos por la Internacional de Servicios Públicos y por Wikileaks. Y ni bien nos enteramos, adoptamos resoluciones de alerta, de averiguar qué es. Hicimos gestiones con los ministros y tratamos de buscar la manera de ubicarnos, ¿no? El ex canciller Almagro dijo que ustedes estaban al tanto. La semana pasada de una conferencia de prensa dijo, en realidad, el PIT-CNT había tenido intercambios con la Cancillería sobre este tema. Me consta lo que dijo Almagro, pero quedó demostrado por parte de nuestra central que en los meses de septiembre, octubre, nosotros nos enteramos de este tema, que esta es la forma, ¿no? El fondo del asunto, ¿no? De la manera que nos enteramos por Wikileaks y por la Internacional de Servicios Públicos, que el 11 de diciembre de este año adoptamos una decisión en la mesa representativa que resuelve, es el ámbito de dirección de la central, declararse en estado de alerta por el TISA, por considerarlo inconveniente para el país, y hacer gestiones, quedó encomendado el secretario en hacer gestiones tanto con Almagro como con Nino Boa, que ya se sabía que iba a ser el ministro, para averiguar qué es, y envió una nota dando todos sus fundamentos en contra el 6 de febrero. Efectivamente sí, tuvimos gestiones con ambos ministros posteriores a que resolvimos nuestra opinión contraria. Hay otro elemento más. Los servicios públicos que hacen a la vida del pueblo, nosotros los consideramos derechos humanos que no deben quedar mercantilizados, digamos, tratables o transables en un tratado de libre comercio. Eso también es muy importante. Pero sobre la forma, nosotros primero resolvimos y luego hicimos gestiones, entre otras cosas, para no tener solamente información de la Internacional de los Trabajadores de los Servicios Públicos o de Wikileaks, sino de que el gobierno nos dé los elementos. Pero ahí hubo una política, ¿no? Porque ustedes salieron duros contra el gobierno y contra el canciller Almagro, y Almagro dijo,
A mí en febrero me mandaron un mail agradeciéndome. Nosotros nunca lo nombramos al canciller Almagro. Bueno, pero salieron a decir que el gobierno estaba manejando este tema a escondidas y en realidad ya se habían reunido con el canciller. Nosotros eso se equivocaba, ¿no? Nosotros nos reunimos después de adoptada la decisión de la mesa representativa, que es nuestro ámbito. Está bien, pero el año pasado fue eso. Sí, claro. Nosotros tuvimos reuniones. ¿Y por qué en aquel momento no hicieron público el tema? Inmediatamente lo hicimos público. La resolución de la mesa representativa es pública, implica un comunicado de prensa. Y después de esa resolución, en la misma resolución que expresa una visión crítica del TISA, nos manda a hacer gestiones tanto con Almagro como con Nino Boa. De conversar no hay ningún inconveniente. Yo creo que lo que está mal es pensar que porque vos tenés un diálogo o una comunicación, sí, estás avalando una cosa con la que estás en contra o estás siendo partícipe de una negociación en la que no sos partícipe, ¿no? Ahí hay que pasar una raya. Yo converso mucho a través de la negociación colectiva con distintas gremiales empresariales. Muchas veces esas conversaciones no significa que haya un acuerdo. Entonces, ahí es donde me parece que hay que establecer claramente la línea de diferencia, ¿no? Claro. Usted decía recién que ustedes no creen en el modelo de integración que puede plantear, por ejemplo, un acuerdo como el del TISA. Y sí una integración en Latinoamérica, o con los países de Latinoamérica. Ahora, no le ha ido bien a Uruguay con los países de Latinoamérica. El gobierno pasado hizo una apuesta muy importante a Latinoamérica, y notoria, y no le ha ido bien. No le fue bien con Argentina, no le va bien con Venezuela. No tenemos otra. O encontramos la forma de poner un motor fuera de borda en Bella Unión que saque al país de la región, o no hay otra. Pero ¿cómo que no hay otra? Ahí se pueden hacer acuerdos con otros países. Uruguay le vende a China, puede hacer un acuerdo con China. En un acuerdo con China, nosotros... Digo, por poner un ejemplo, sí, China sí. O el país que sea. Tendríamos exactamente la misma opinión de que acuerdos de ese tipo, a no ser que sean muy puntuales desde el punto de vista de generalizar asistencia tecnológica o en otros rubros muy estrictamente convenientes para el país, un acuerdo de libre comercio entre Uruguay y China liquidaría lo poco que hay, digamos, de aparato industrial en nuestro país, sin duda alguna, ¿no? Pero ¿cuál es el argumento para darle prioridad a Argentina en lugar de China? En primer lugar, está muy claramente establecido que los productos de mayor contenido tecnológico que nosotros podemos exportar, los exportamos a la región. Sí. Uruguay todavía tiene una matriz exportadora que en un 80% son materias primas o productos sin casi ninguna industrialización. Que no se exportan a la región. Esos se exportan al resto de países, particularmente los países desarrollados. Nosotros somos proveedores de los insumos que otros industrializan. En cambio, en la región exportamos bienes de mayor contenido tecnológico. Sí. Pero además de eso, que no es una cosa menor, porque los distintos productos tienen distintas elasticidades de ingreso a la demanda. Hablando en criollo, si yo voy a vender solamente alimentación, la alimentación va a tener un rendimiento decreciente, porque al principio las familias, los pueblos, lo primero que tienen que resolver es la comida, pero luego lo que tienen que resolver es la televisión, el aparato electrónico, el celular, la casa, tienen que resolver el auto, y nosotros tenemos que buscar la manera de diversificar nuestra matriz productiva. Eso es, si lográramos, no es fácil, yo reconozco que estamos en un momento complejo en la región, a su vez tengo mucha expectativa de la reunión que va a tener Tabaré Vázquez ahora en unos días con Dilma Rousseff. Si nosotros lográramos un desarrollo simultáneo de la infraestructura nuestra, puertos, carreteras, ferrocarril, energía, telecomunicaciones, y a la vez avanzáramos en la línea de la complementación productiva e intraindustrial, esto es, que todos los países tuvieran una complementación de trabajo más sofisticado que el que tenemos. Pero eso, yo creo que... Pero eso, a ver, una mejor política de abrazo, como se le denominó, de la que tuvo Mujica con el gobierno argentino, imposible, y no le fue bien al gobierno uruguayo. Al Uruguay no le fue bien con Argentina. Más coincidencia ideológica, más afinidad, más hermandad, más esfuerzos humanos que hizo Mujica de los que hizo con el gobierno argentino, imposible, y no le fue bien. Entonces, ¿se puede seguir confiando en eso? ¿Solo en eso, digamos? No confiando, pero hay que persistir. Y no es un problema de unanimidades ideológicas, es un problema de la necesidad, si es que el país quiere, digamos, tener una matriz productiva más sofisticada que pueda sostener un proceso de más puestos de trabajo de calidad,
de más distribución de la riqueza y de más avances democráticos, ¿no? Si la apuesta es esa, no hay otra, es complejo, las relaciones internacionales no se desarrollan por amistades ideológicas, hay intereses, hay empresas, hay corporaciones, las cosas son difíciles, cada uno defiende su territorio, pero yo entiendo que para Uruguay no le queda otra que negociar colectivamente con el resto de los países de América Latina cuando tenga que tratar con Estados Unidos o con la Unión Europea o mismo con China, y que no le queda otra que desarrollar una política para que por lo menos algunas experiencias piloto de complementación se desarrollen. ¿A usted cree que a Argentina y a Brasil, independientemente de quién es el presidente o la presidenta de turno, quieren un Uruguay desarrollado industrialmente? Yo creo que a medida que se vaya elevando la cultura de nuestros pueblos, todos al final, en algún momento, vamos a comprender que en el momento en que un continente, digamos, heredero de una matriz colonial única, Sí. con enormes recursos naturales, con una gran riqueza, quedó de alguna manera balcanizado en su momento por la presencia y el interés del Imperio Británico. En el momento en que la cultura de nuestros pueblos entienda que si generamos caminos de integración real de América Latina, no discurso o viru, sino integración real, nos va a ir mejor a todos, bueno, en ese momento vamos a tener menos problemas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, muchas medidas que se han tomado en Argentina, a mí me resultan sumamente interesantes. O en Bolivia, desde el punto de vista de su desarrollo industrial, me resultan sumamente interesantes. A veces la crítica que tengo que esas medidas, en vez de hacerla un conjunto de países para tener menos dificultades, digamos, con esta guerra comercial que hay permanentemente en este momento del mundo con países extrazona, la hicieron solamente ahí, ¿no? Entonces yo creo que eso de a poco los pueblos van madurando y yo siempre tengo la esperanza de que se concrete. No soy idílico, pero creo que al Uruguay no le queda otra además. Porque también decían cuando el TLC con Estados Unidos, el tren pasa una vez sola. Menos mal que no nos subimos a ese tren, ¿eh? Porque en el 2008 esa economía entró en bancarrota, se hundió la principal economía del mundo y tal vez, si nosotros hubiéramos hecho un tratado de libre comercio con ellos, tal vez nos hubiéramos puesto un ancla al cuello de la bancarrota de la principal potencia. No, bueno, pero no iba a ser el único socio de Uruguay y Estados Unidos, ¿no? Pero en su Como momento no lo es hoy. En su momento se hablaba de un TLC con Estados Unidos también, como el gran pero tren no para como, el país. pero no como único socio. Eso Era no implicaba dejarle de vender a China o, ese o era el dejarle tren que vender carne a Alemania. Claro, pero ese, recordá, ese era el tren que había que tomarse. Sí, sí. Menos mal que no lo tomamos porque se estrelló el tren. Sí, sí. Ese tren se estrelló. Está bien, pero se estrelló Estados Unidos. Bueno, era con quien querían hacer el TLC, ¿no? Ujú. ¿Y Menos mal que no lo hicimos, digo. ¿Pero por qué eso hubiese tenido consecuencias negativas para Uruguay? Y sí, porque en definitiva, Digamos, Europa también está en crisis y Uruguay sigue sobreviviendo a pesar de que tiene un socio comercial importante allí. bueno, ahora hay una guerra comercial enorme, ¿no? Esa devaluación que hace... Argentina también está en crisis y bueno, y Seguimos vendiendo la allí. industria de la vestimenta ha tenido que cerrar. Y bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, nosotros pensamos que hay que tomar medidas para eso, ¿no? Por eso fue la movilización de hoy. Somos más realistas que el rey a veces. Somos tan respetuosos de la cuestión del libre comercio que ni siquiera tenemos en la aduana una mirada que desde el punto de vista de la certificación de la calidad, de los orígenes, de qué forma fueron hechos los productos, tal vez hasta casi con trabajo infantil o trabajo esclavo, en Uruguay entra todo. La verdad, yo creo ahí que habría que ser un poquito más riguroso porque tenemos algunos sectores importantes en problemas, ¿no? Volviendo al TISA, ustedes hoy pusieron una plancha sobre el tema. ¿Creen que hay margen para negociar con el gobierno y que se tenga en cuenta los reclamos del movimiento sindical si Uruguay continúa dentro de la negociación del TISA? ¿O para ustedes no hay margen con el TISA? Por la información que yo tengo, Uruguay ya pidió su ingreso, ¿no? Sí, por eso. Y la última conversación que tuvimos con Rodolfo Nin Novoa, que fue posterior a la reunión con Tabaré, digamos que él nos comentó que iba a haber una delegación uruguaya viendo cómo iba esa negociación, y el acuerdo que hicimos es que al regreso de esa delegación iba a haber una reunión entre el PCNT y el canciller Para informarles. en donde nos iban a informar cómo estaba la cosa. Que sí que no está la puerta cerrada, definitivamente. De conversar jamás con nadie, ¿no? Siempre nosotros tenemos una puerta abierta para conversar. Planteamos con claridad nuestros puntos de vista. Yo creo que la vida nos va a dar la razón. Hay gente que quiere probar de ver a ver cómo es. Perfecto. Pero yo creo que la vida nos va a dar la razón. Lo que quedamos concretamente al regreso
de dicha delegación es que nos iban a pasar toda la información. Lo vi también a Tabaré quitarle un poco el perfil al tema del TISA, es decir, más cauto, más, bueno, vamos a ver, lo vi un poquito más cauto que otros que decían no nos podemos perder esta oportunidad. Yo creo que la vida nos va a ir dando la razón a medida que las cuestiones del TISA salgan a flote, se sepan. Fíjate, si para una parte del acuerdo, Estados Unidos, que no tiene el mismo peso que Uruguay, ¿no? No. Yo creo que ahí es donde está un poquito la ingenuidad de pensar que un país como el nuestro le va a doblar la mano a Estados Unidos en una negociación de este tipo. Está pidiendo 5 años de secreto para uno de los rubros que están tratándose allí. Yo creo que a medida que vaya pasando el tiempo, las cosas se van a ver más claramente. Abdala, gracias por haber venido. Un gusto, ¿eh? No.